Muy buenos días. Domingo 28, el último domingo del mes. Este mes de abril con lluvias mil. Bueno, hoy toca boda, en mi caso, y voy a hablaros de otros temas que también suelen pegársete al bolsillo. Vamos a hablar de ese éxito rotundo que es la Unión Europea. Todos estamos felices de pertenecer a la Unión Europea y gracias a la Unión Europea y al Banco Central Europeo, y todos queremos los euros y somos más felices que nunca. Maravilloso. Impresionante. Sí, señor, una comunidad inquebrantable y además con unos valores insuperables. Esto funciona tal que sí. Un sábado, Irán lanza 2 o 3 drones y misiles contra Israel. Se convoca una reunión de urgencia, allá que se reúnen los de la ONU a unas horas intempestivas, el Guterres allí con sus chorradas. Y entonces en la Unión Europea dicen: hay que hacer una reunión de urgencia, esto es gravísimo. El martes juega el Barcelona, ¿no? Con el Paris Saint-Germain. Y el miércoles el Madrid con el City. Pues hacemos la reunión el jueves. Venga, de acuerdo. ¿A alguien se ha extrañado esto? No sé, pregunto. Porque básicamente la decisión de hacer la reunión de urgencia en la Unión Europea fue pensando en el fútbol de la Champions. Esta es la realidad que tenemos. Da exactamente igual lo que pase, que la agenda va por donde mismo tenía que ir. O sea, puedes tener pandemias, puedes tener volcanes, puedes tener atentados terroristas, lo que sea. La agenda LGTBIQA+, la agenda ecológica, todo sigue su marcha. Nada le afecta. Y si tienes que ir a ver un partido de la Champions, pues tienes que ir a ver un partido de la Champions. Si total, si ya habían tirado los misiles y todas las cosas. ¿Qué iba a solucionar la Unión Europea ahí? Pues lo de siempre. La cosa es que a mí me gusta hacer ver la utilidad que tienen las cosas. A día de hoy, que vamos ya camino a las elecciones europeas en España, pues tenemos antes las catalanas, que va a ser las terceras elecciones que va a haber en España en lo que va de año. Por eso el gobierno es muy feliz, porque vamos de meeting en meeting, y cuando no hay mítines, pues estás con el avión por ahí de gin tonics y whiskies, por ahí dándote paseos, haciendo agenda internacional. No se legisla un pimiento, que creo que incluso es mejor. Y en otros países, que también hay elecciones, porque este es el año donde más países van a tener elecciones, pues claro, aquí en España no se nos informa, por ejemplo, de la fuerza mayoritaria, según todas las encuestas en Austria, porque no interesa venderlo. Y si hablamos de las elecciones en Bélgica, que hay como 4 elecciones distintas, tampoco interesa decir por dónde va el tema. Y desde que empezaron las elecciones en Taiwán, las de Ucrania las han suspendido, las de Rusia no. Y ahí vamos. Tiqui, tiqui, tiqui. Y la Unión Europea, de estas reuniones de emergencia, nos suelen salir caras. Y entonces yo tengo que explicaros una cosa, veréis. Inés está en Madrid. Yo puedo estar en cualquier otro lugar que podemos hablar utilizando un enlace, porque hay un invento impresionante que es el tema este de Internet, el streaming y tal. Pero los líderes europeos no pueden tener una reunión en streaming. Por ejemplo, tú quieres luchar contra el cambio climático, pues haces una reunión en el Cairo, con cruceros, con chatis, con fiestas, con lujos, y entonces tú coges tu jet privado, bueno, jet privado, a ver si me entendéis, coges la aeronave que paga el Estado español y vas allí. Oye, pero es para luchar contra el cambio climático. ¿Todo esto es necesario? Sí, sí, hombre, esto es muy aburrido hacerlo así. Es demasiado barato y demasiado eficiente. Y entonces el sumum del despropósito, cuando hablamos de los presupuestos en España, la gente se pasma. De hecho, a lo largo de esta semana han empezado a salir datos de las cuentas que se van a gestionar en España y ya se ha cerrado el gasto del pasado año 2023. No me voy a meter en eso. Otro día, si queréis, os lo cuento. Pero vais a coger depresión. Esto que yo le he titulado La urgencia de Europa, de esa reunión después de un ataque anunciado en televisión,
Pues resulta que, sin embargo, no se televisó el ataque de Ucrania a Zaporilla. Claro, eso queda regular en televisión. Tampoco se nos televisó el golpe de estado del Maidán. Tampoco sabemos nada del Nord Stream y de qué potencias hay en el mundo capaces de perpetrar ese tipo de atentados. Poco se ha hablado de las reuniones internacionales de Pedro Sánchez en Portugal, donde el actual presidente portugués dice que ellos todo eso de Palestina no ve en el momento. Y entonces Pedro Sánchez dijo, no, no te preocupes, que me voy para otro sitio. Y ha pasado por Qatar y ahora se fue a Noruega y en Noruega le dijeron tres cuartos de lo mismo. Mira, creo que un país que está en una guerra, ahora mismo no es el momento porque no sabemos dónde van a estar las fronteras, pero Pedro Sánchez es que no tiene nada que hacer. Y a la Unión Europea le pasa tres cuartos de lo mismo. De hecho, la urgencia del 8 de marzo en España, de ese aciago 2020, era tan urgente que algo que nos habían avisado a finales de diciembre de 2019, se torció la cosa el día 10 por la noche. 10 de marzo, porque había que pasar el 8 de marzo, que era básicamente la mitad de la legislatura, era la manifestación del 8 de marzo. Así que tampoco había tanta prisa. Primero era la Champions, los viajes y tal, y organizar bien pues los catering y organizarlo todo bien para la recepción. La gente que ha estado alguna vez en los diferentes parlamentos europeos, porque no solo hay uno, tenemos 3 sedes, pues en esas sedes lo que vas a ver son Mercedes para aburrir. Mercedes por cientos, con sus choferes limpios e impolutos. Cientos de Mercedes en cada uno de los parlamentos, a disposición de los parlamentarios. Sorprende, es impresionante ver la cantidad de coches y de choferes que hay. Pero eso no es nada. Si nos paramos a pensar en los sueldos que tiene gente como Borrell o Ursula von der Leyen, cuando a ti te dicen que una persona se echa al bolsillo 40.000 euros al mes, más dietas, prebendas y otras cositas que les caen, los lobbies, pues uno empieza a pensar, ay Dios mío. La cosa es que si nos ponemos a ver por qué en estas elecciones va a ser el periodo electoral europeo con más formaciones que se presentan en España. De las últimas elecciones europeas a estas hay al menos 16 o 17, porque no vamos a hablar de formaciones, porque también hay individuos que se presentan ellos solos, buscando varias cosas, protección judicial y un sueldo extraordinario. Realmente no se presentan para otra cosa, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Todas estas formaciones presentándose en la Unión Europea, aquí en España. Meter un eurodiputado es que te toque el euromillón, tal cual. Un eurodiputado tiene un salario neto de 7.776 euros al mes. Yo le hubiera puesto otros 7, que quedaba más gracioso. Además, cobra de dietas 4.778 euros. Además, tiene 28.412 euros para tener un asistente de cámara. Por cierto, esto hubo que cambiar la legislación gracias a un partido de ultraderecha alemán que hizo un documental demoledor de la vergüenza que era los parlamentos europeos y lo que allí se robaba. Así que dejaron bien a las claras que lo que hacían los eurodiputados es que normalmente la pareja sentimental, el amante, la querida, el hijo, la hija o un sobrino solían ser el ayudante elegido por el eurodiputado de tal forma que aparte de su sueldo se quedaba con el sueldo del asistente. O lo que era peor, la impresionante cantidad de becarios que hay alrededor de la Unión Europea, cobrando un sueldo de 6, 8.000 euros por, ya veis, el trabajo, que tú puedes tener 4 plenos parlamentarios al mes, uno por semana. Eso sí, cada cierto tiempo hay que hacer un pleno en otro país porque todos los parlamentos se mantienen activos. Todos tienen su personal, aunque no haya plenos. Será por dinero en Europa. Así que eso de los becarios se tuvo que regular porque, claro, los eurodiputados se quedaban con el dinero. También es cachondo que además tienen billete de business class. Para ir de tu país a Bruselas vas en business. Es lo mínimo. Como si fueras Pablo Iglesias yendo a México.
Pues además, en el caso de que necesitases algo para un Uber, un Cabify, un taxi o lo que sea, te ingresan una módica cantidad para tus desplazamientos de 4.716 euros. Ya vamos por encima de 17.000 euros al mes, sin contar los 28.400 del asistente. El tema de las dietas es espectacular. Las dietas superan los 300 euros al día. Lo caro que está comer patatas fritas con mayonesa. Me cago en la leche. Claro, si nos ponemos a ver el gasto del Parlamento Europeo, y aquí es donde viene la cifra espectacular. Haceros cargo de los números que voy a decir. Un Parlamento con la actividad que tiene. Con 2 edificios cerrados, porque nunca hay plenos en 2 o 3 parlamentos al mismo tiempo. En 2023, el gasto cerrado de los parlamentarios europeos sumó 8.745.600.042 euros. Claro, ¿qué pasa? Pues ya sabéis lo del Mercadona, ¿no? Que ha subido los precios, ha hecho más pequeños los paquetes de los macarrones, la reduflación. Mira cómo se ha puesto la gasolina. Presupuesto para el año 2024. 9.137.694 euros. Joder. De un año para otro necesitas 400 millones de euros más. Que no veas cómo se ha puesto la luz, pero no tenemos placas solares, que te calles, fascista. Vale, de acuerdo. Tenemos un cargo que es uno de mis favoritos, que es el defensor del pueblo europeo. Aquí en España tenemos una labor innegable de Gabilondo, el hermano de Iñaki, el de los 3 pares de calzoncillos, o el de necesitamos tensión, ¿verdad, ZP? Resulta que el defensor del pueblo europeo tiene una oficina para hacer un trabajo ímprobo. La oficina, con sus asistentes y ayudantes y el sueldo del defensor del pueblo europeo, nos cuesta solamente 13.667.000 euros. Si alguno de vosotros ha oído hablar alguna vez de este, me lo decís. Si tenéis fotos de este personaje en la mesita de noche o algo, pero son 13 millones de euros y medio largos. Luego tenemos el tema personal. Claro, 3 parlamentos, pues imagínate. Un parlamentario que no lleva ni las gafas, se las lleva el asesor, el ayudante, el personal eventual, que estos son los enchufados de los partidos. 6.825 personas trabajan en el mundo de los parlamentos europeos. 6.825. Personal eventual, hay más que diputados. Cada eurodiputado por lo menos enchufa 1 o 2. 1.372 de personal eventual. La Unión Europea, el gasto parlamentario paga 36.607 nóminas. Guardias, choferes, camareros, limpiadores, todo lo que necesitan. Incluso UCIs preparadas para atenderlos en cualquier momento. 36.607 nóminas hay en el Parlamento Europeo. Para este año 2024 hemos pasado de 1.372 personas de personal eventual, como este año hay elecciones, vaya a ser que no repitan muchos en el cargo, han pasado de 1.372 a 2.702. Y la plantilla se va a aumentar de 36.607 a 39.309. Hombre, si te vas a gastar 400 millones de euros más, que menos que meter a los amigos de Begoña, porque yo creo que están en todo. Luego tenemos que la Unión Europea está muy descentralizada. Tenemos agencias descentralizadas. Esto conlleva además 129 directivos y 9.471 cargo eventual. Sacad la cuenta. Cada directivo, ¿cuántos enchufados tiene? Podéis ver oficinas de la Unión Europea en el país más insospechado y tienen mucha querencia por los lugares con poca democracia, mucho petróleo y economías raritas. Oficinas y edificios. Lo que te cuesta lo que es la oficina y el edificio. Solamente las oficinas y el edificio de la sede de Bélgica, el mantenimiento del edificio de lo que es el Parlamento, más las oficinas de los europarlamentarios,
cuesta 586.375.914 euros. Seguida estará el que dirá, bueno, y para el año 2024, 44 millones de euros más. Ya sabéis, si es culpa de Paco Roch, de la guerra ilegal de Putin. Claro, el Parlamento de Bruselas se come 2.160.964.339 euros. Y fíjate que hay un bombardeo y en vez de acudir raudos a una reunión para hacer esas cosas importantísimas, pues dice, bueno, primero la Champions, luego después de la Champions ya podemos resolver los problemas mundiales. Ahora nos deberíamos de preguntar, ¿lo percibimos? O sea, ¿realmente lo notamos? ¿Qué es la imagen que te proyecta Europa? ¿Una élite totalmente alejada de la realidad de los problemas? ¿Discursos vacíos? El Europarlamento está vacío. En las comisiones y en esa inmensa sala hay veces que está la gente durmiendo en los sillones de atrás y puede haber 15 o 20 parlamentarios. En las comisiones no se queda nadie. Todo lo que no se ha pagado, la gente sale huyendo. Yo tuve la suerte de conocer a una señora que trabajaba allí, que se jubiló el año pasado, y decía que eso era al trote, a la carrera, que solo veías a un europarlamentario moverse ligero, con la trolley, no la forma de expresar verdades, que serían trolas, la maleta hacia su Mercedes Chupilerendi para salir corriendo al aeropuerto. Sácame de aquí, que es jueves, que hasta dentro de una semana no vuelvo a hacer absolutamente nada. Intervenciones monstruosas de prácticamente 2 minutos. Y este sueldo es la mejor y mayor lotería que te puede tocar. Luego tiene otra cosa muy guay. Si yo fuese europarlamentario, Rubén Sánchez García el Facuo no me podría denunciar. Quien dice Rubén Sánchez el Facuo, dice el Partido Popular de Cantabria o el Partido Socialista de Euskadi, o dice a Sara Ainhoa Concepción Sálamo. Porque estando ahí no se te puede denunciar. Eso sí que es un aforamiento como Dios manda. Pueden hacer lo que les dé la gana. Luego, dentro del increíble oscurantismo que hay, porque yo me decidí a empezar a bajarme documentos y documentos y documentos de los gastos y sobre todo de lo que más me gustó, que eran las agencias descentralizadas, de cómo había tanta gente en países subdesarrollados, que es donde realmente se roba el dinero a paladas. A paladas. Se puede pagar en Angola, se puede pagar en Mozambique, se puede pagar en Botswana, limpiar de plástico una playa. ¿Sabéis cómo se comprueba que el dinero se ha ejecutado realmente? Pues resulta que unas personas, elegidas por supuesto por estos directivos que luego delegan en sus cargos de confianza, exigen un documento gráfico. No es broma. Yo hace tiempo saqué un vídeo de cómo en algunos de estos países africanos, que las costas son todo plástico, porque claro, la contaminación de otros países la vamos a solventar aquí en España. Por eso no os preocupéis. Salía un grupete y entonces se grababan poniendo una pegatina de los fondos europeos destinados para la limpieza de esa playa, se grababan echando plásticos, se iban al camión, se cambiaban la ropa, cogían pegatinas y cada uno de los que estaba limpiando la misma playa se grababa al menos 2 veces con ropa distinta, con lo cual a la Unión Europea le llegaban 30 o 40 vídeos de una cosa que había durado 5 minutos y a la Unión Europea nos había costado 9 millones de euros. Y entonces dentro de los proyectos te dicen, sí, hemos invertido en la limpieza de las playas, estamos salvando África. Esto tiene que estar limpio como una patena. Pero no, es todo mentira. Y no hay ningún parlamentario que lo vaya a destapar, porque si no vamos a empezar a ver las costuras a esta sinvergonzonería. Si a alguien le parece normal los presupuestos de miles y miles de millones de euros para crear una élite que además tienen el privilegio de que pueden aceptar todo tipo de regalos llegados de un lobby, votan lo que tú quieres, defienden lo que te dicen a ti en tu país, ¿realmente te enteras de algo de lo que se vota? Yo siempre pongo y pondré el mismo ejemplo, siempre igual. Cuando se votó el etiquetado de los productos, el lobby de la alimentación, que es el más potente en la Unión Europea,
Es cierto que ahora ha entrado con mucha fuerza el lobby armamentístico porque nunca se pensó que la Unión Europea iba a comprar armamento, todo es hacer lo que diga Estados Unidos. Se tenía que votar si un alimento era sano, en la etiqueta llevaría un punto verde. Si no era tan sano, un punto amarillo. Y si la comida era lo que llaman en México comida chatarra, un punto rojo. Os podéis imaginar. Las empresas de comida rápida, todo lo que supuso el mundo de los dulces, etcétera, etcétera, dijeron que por ahí no iba. Y empezaron los regalos. Coches, viajes, motos, una maravilla. Solución. Cuando hubo que votar se decidió lo mejor para el ciudadano, que era identificar si una lechuga era buena con un punto verde o si una botella de agua era buena. El etiquetado que se decidió fue este. Por ejemplo, un paquete de chicles lleva un montón de expresiones, palabras que nadie entiende. Porciones por gramo, cada cosa de una manera. Por cierto, deciros que las etiquetas de la mayonesa hablan de unas cantidades muy pequeñas para que no sepas las calorías que tiene. Pero bueno, se votó eso porque los lobbies lo pagaron. Así que si te preocupa realmente cuando votas en España a dónde va a ir tu voto por los pactos, en la Unión Europea no tienes ni idea. Ahí no hay nada que rascar. Los europarlamentarios los vas a ver poco o muy poco. De hecho, tienen muchísimo tiempo libre. Y del muchísimo tiempo libre que tienen, que es cobrando una auténtica locura al día de trabajo, un europarlamentario es una persona que por un día de trabajo puede cobrar 4.000 euros. Bueno, he dicho trabajo, también puedes dar una cabezadita allí. Y al final, ¿todo esto de dónde pensáis que sale? Sí, de los impuestos. Sí. ¿Sabíais que el 100% de los impuestos climáticos se recaudan en el país? España recauda el 100% de los impuestos de emisiones de CO2 y lo envía a Europa. Y Europa le devuelve el 90%. Claro, España quiere esos impuestos nuevos porque tiene dinero, que es una excusa para sacarse a los ciudadanos. Pero el 10% de cada país se lo queda a la Unión Europea. Aparte de otras muchas cosas, como el tema de emitir bonos, que por cierto ahora nos van a vender bonos de guerra como algo muy bueno, que el ciudadano no va a votar eso. Cuando vayáis a votar ahora, no vamos a votar la emisión de bonos de deuda. Ni siquiera vamos a votar la posibilidad de que, como pide el gobierno francés, el dinero que tú tengas en la cuenta bancaria por encima de 1.500 euros o más de 50 euros de efectivo al día, que el gobierno pueda hacer uso de ellos para solventar la terrible crisis climática y el problemón de la guerra. Así que piénsalo. Más vale que no compres lotería de Navidad ni juegues al abonoloto. Haz tu partido político y preséntate para eurodiputado. Muy buenos días. Aquí empezamos. Hacho sí. Tal Inés, ¿cómo vas?